Vamos a pasar a la segunda parte del bloque, vamos a entrevistar a Tanit Iglesias. Tanit, ¿estás por aquí? Bienvenida. Gracias. Hola, Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros, por acompañarnos. No, gracias por invitarme, que me hace mucha ilusión. Un placer. Voy a presentarte un poquito. Tanit es sanitaria, es enfermera, es investigadora, responsable de Salud Oriente Medio, Médicos del Mundo en Francia. También realiza labores de cooperación internacional y además es especialista en violencia de género y salud sexual y reproductiva. Entonces, Tanit, voy a plantearte una primera cuestión como investigadora, como docente, y es si el hecho de ser mujer en el ámbito tuyo de trabajo te ha perjudicado en tu carrera profesional o no, o por el contrario no ha habido ningún tipo de perjuicio y has podido desarrollar tu tarea de manera normal o satisfactoria. ¿Qué opinas? Pues bueno, experiencia como investigadora, la mía no es muy amplia, ¿vale? Pero en la que he tenido como investigadora, como formadora, porque eso forma parte de mi trabajo, sinceramente no he tenido ningún problema por el hecho de ser mujer. Es cierto que trabajo desde hace algunos años en Oriente Medio, solo con proyectos que tienen lugar en países de Oriente Medio, y podría presuponerse que por el hecho de ser mujer, de ser enfermera, pues esto podría ser una barrera, sobre todo porque trabajo con muchos profesionales de medicina, pero creo que hay algo que prevalece por encima de todo, que es el hecho de que soy europea y soy blanca. Entonces eso en el imaginario colectivo tiene mucho peso y me otorga una legitimidad que seguramente si hubiese nacido en cualquiera de esos países y fuese mujer de allí, me costaría mucho ganármela. Muy bien, claro. Actualmente estás haciendo un proyecto de investigación en Palestina, sí, que estudia la violencia étnica y colectiva de los hombres y las mujeres, ¿no? Pretende visualizar un poco el impacto entre este tipo de violencias y teniendo en cuenta la percepción de hombres y mujeres. ¿No es así, Tanit? Sí, la idea es poder un poco analizar y comprender cómo las diferencias que hay de una violencia política, o sea, actualmente Palestina está en algo que podríamos llamar, para hacerlo más fácil de entender, una apartheid. Entonces es una violencia que es realmente de intensidad moderada, pero de forma constante. Entonces la idea es ver cómo a nivel físico y a nivel de la salud mental impacta estar sometido a este tipo de violencia y cómo si hay diferencias de cómo impacta esta violencia entre los hombres y las mujeres. Muy bien. Y sabemos que el acceso al sistema sanitario es muy particular según los países, pero todavía más, yo creo, en entornos a lo mejor de Oriente Medio. ¿Cómo está estructurada el acceso al sistema sanitario en los países donde tú has realizado estás realizando la investigación? Pues varía mucho. La cosa está en que en Oriente Medio encontramos países muy diferentes. Entonces no es lo mismo la situación que puedes encontrar en Yemen de la que tienen en Arabia Saudí. Sí que es cierto que es importante remarcar que hay un poco un leitmotiv entre todos los países de Oriente Medio. Son países de una economía media con un nivel de educación muy alto. Entonces encontramos profesionales de salud muy buenos. Existe lo mismo que existe en todos los países del mundo. Hay un sistema privado que está en todas partes. Lo que pasa es que en algunos países, como en Arabia Saudí o el Líbano, es prácticamente lo único que encuentras. Este sistema de privado en general es excelente, pero a niveles que podríamos tener en Europa o en Estados Unidos. Pero para acceder a ello necesitas tener ser una persona con un privilegio económico bastante importante porque son extremadamente caros. Por otro lado, en la mayoría de países árabes hay un sistema público de salud universal y gratuito, accesible a las personas del país, como a todas las personas que no son originarias de ahí,
que tiene una calidad bastante aceptable. El problema que encontramos es cuando este sistema se ve confrontado a una situación de guerra o de conflicto y ahí realmente se desmorona. Es el caso de Siria, por ejemplo. Siria era conocida hace 10 años es cuando empezó la guerra, un poco más de 10 años, por tener el mejor sistema de salud de todo Oriente Medio y era un sistema público. Para hacer paralelismos, podríamos compararlo con el sistema español en los mejores momentos. El problema está en que después de 10 años de conflicto, más del 50% de las estructuras de salud se han visto afectadas, muchas completamente derruidas y más del 70% de los profesionales han huido del país. Y esta es la misma situación que encontramos en Yemen, donde son 29 millones de personas y, sin embargo, a día de hoy, por el conflicto que inició en 2014, más de 20 millones no tienen garantizado el acceso a la salud. Entonces, varía mucho. También hay algunas diferencias cuando hablamos de zona rural o zona urbana. Por ejemplo, para ilustrarlo un poquito, en Irak, donde llevan 40 años encadenando conflictos uno detrás de otro, en Irak a día de hoy son 38 millones de personas y hay 20.000 profesionales de medicina. Si lo comparamos con España, somos 47 millones y hay un poco más de 276.000. Eso quiere decir que los médicos y las médicas iraquíes pueden elegir dónde trabajar y normalmente no lo hacen en zonas aisladas, desérticas, donde las condiciones de seguridad son muy volátiles y prefieren trabajar en zonas urbanas y en el sistema privado porque realmente consiguen una remuneración muchísimo más alta. Entonces, si vives en una zona aislada de Irak, puedes tener un centro de atención básico que estará gestionado por un profesional de enfermería, pero para tener una atención a nivel de medicina o realmente de un especialista te tienes que desplazar a veces a 2 o 3 horas con rutas que no siempre garantizan la seguridad. Y obviamente si eres una mujer, pues seguramente no te desplaces. Claro, y precisamente de eso quería hablar, ¿qué barreras, o sea, si eres mujer allí, qué barreras existen para la mujer por el mero hecho de nacer mujer allí? O sea, hemos visto en el libro constantemente cómo pues, sufren por un sentimiento de inferioridad tremendo y porque realmente están como siempre supeditadas a lo que el hombre decide y decide por ella y por todos. ¿Qué barreras principalmente hay allí? ¿Consideras? Para ilustrarlo, la verdad es que el contexto, o sea, todo lo que explica en el libro, todo junto no pasa en ningún país. Pasan, pues, o sea, más que nada porque realmente, o sea, los contextos y la situación más extrema como podemos encontrar en el libro es mucho más fácil encontrarla en algunos países de África subsahariana que en Oriente Medio. Pero sí que es cierto que en los países en general de Oriente Medio son países muy tradicionales a nivel cultural, político, social y religioso. Entonces, las mujeres viven en sociedades patriarcales donde hay un sistema legal y sociocultural que limita mucho sus derechos. Encontramos realmente cosas muy diversas, pero, por ejemplo, hay casos que son terribles, como el caso de Yemen. Bueno, hay un ranking a nivel mundial que mide la equidad de género, se llama el Gender Gap. Yemen está en la última posición desde hace muchísimos años. Esto se viene dado porque las mujeres allí son realmente consideradas ciudadanas de segunda. No pueden trabajar sin el permiso de un tutor legal, no pueden salir a la calle si no van acompañadas de un varón, porque realmente ponen en riesgo su vida. Es un poco lo que encontramos para hacer un paralelismo con un país súper moderno, en teoría, como Arabia Saudí, donde las mujeres hasta 2018 no podían conducir y hasta 2019 no consiguieron viajar sin que un tutor legal lo autorizara. Y a día de hoy, por ejemplo, en Arabia Saudí, las activistas feministas están encarceladas y perseguidas por las autoridades. Encontramos Egipto, que todo el mundo lo conocemos un poco más por el tema del turismo, pero bueno, en Egipto está prohibido el aborto en todas las causas. Entonces, esté en peligro la vida de la mujer, como sea un caso de incesto, de violación, incluida una menor.
pero no querría dar la imagen de la mujer árabe sometida, todos estos clichés, porque no es así. O sea, la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en países muy distintos, o sea, de Jordania a Líbano, a Yemen, a Irán, y la verdad es que hay millones de mujeres empoderadas que luchan cada día, que se enfrentan a todas las normas sociales, hay movimientos feministas, organizaciones de mujeres que realmente son las actoras del cambio, son ellas las que realmente consiguen modificar las cosas, porque al fin y al cabo las organizaciones internacionales venimos con nuestra perspectiva que siempre está un poco más fuera de lugar de que las personas que viven allí. Y para ejemplo de esto, o sea, durante todas las revueltas que surgieron a raíz de la primavera árabe, o sea, en todas partes las mujeres estaban en primera línea, incluido en Yemen. Entonces, realmente es cierto que las situaciones de conflicto exacerban el patriarcado, pero también hay muchos movimientos de mujeres que hacen un papel admirable. Qué bien, claro. Es que efectivamente cuando se ve pues, el modo de relación o lo que ocurre en zonas donde hay integrismo islámico, donde hay radicalismo, efectivamente todo es sumisión y limitación absoluta para las mujeres. Exacto. Pero bueno, precisamente Jordania, que es además donde estás haciendo el proyecto, vemos además a la reina que muchas veces encabezando este tipo de actuaciones para empoderar precisamente a la mujer. O sea, eso también se ha visto en los medios de comunicación. Exacto. Y en relación a la violencia de género, Tanit, ¿cómo está el tema allí? Pues si vemos en global, como en todo el mundo. O sea, entre el 30 y el 40% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Y en cuanto es el matrimonio de menores, que esto es un tema que sale bastante recurrente, está en torno al 14% de las mujeres. Las cifras no son iguales en todos los países, pero la media a nivel mundial está en torno al 10%, con lo que entra dentro de la media. Eso no quita que encontremos situaciones realmente espeluznantes. Por ejemplo, en Egipto, el 92% de las mujeres han sufrido mutilación genital femenina, que es una práctica que no sucede en ningún sitio de Oriente Medio, excepto en Egipto y en el Kurdistán iraquí. Entonces es llamativo que encontremos una cifra tan elevada, porque en el Kurdistán realmente la prevalencia es mucho más bajo. En situaciones de conflicto, como en todas partes, la violencia sexual se utiliza como un arma de guerra. Lo hemos visto en la televisión con el tema del Estado Islámico y las esclavas sexuales. Y también yo creo que ha salido bastante en los medios el tema de la violencia sexual en las cárceles en Siria, pero es cierto que ahí, por ejemplo, lo que sí que ha sido llamativo es que la ejercen contra hombres y mujeres de forma indistinta. Luego, porque en el libro lo comentaban, el tema de los crímenes de honor existen, pero la prevalencia es muy baja, es mucho más prevalente en Asia, principalmente es allí donde encontramos más. Y luego, lo que vemos muchísimo es que estos hombres que han crecido educados en una sociedad patriarcal donde tienen que hacer este rol proveedor y protector, pues en cuanto hay un conflicto, una guerra, una crisis económica, no pueden ejercer ese rol y eso genera mucha frustración que se canaliza en violencia hacia los descendientes o hasta hacia la compañera sentimental. Entonces, mucha violencia a nivel de la pareja, que se ha visto muy exacerbada, como en todas partes, a raíz del COVID. Entonces, se han duplicado realmente en Jordania, por ejemplo, o en Líbano, de pasar del 20 a casi el 50% de casos a nivel familiar. Eso también pasó en España, consecuencia de la pandemia, incrementó drásticamente los casos de violencia de género, también ocurría aquí en nuestro país. Y bueno, tal y como hemos visto en el libro, que hay matrimonios pactados y tal, ¿cómo está estructurado allí? O sea, principalmente ellos eligen, ¿no? O sea, elige cada uno con quien se va a casar, a salvo en casos más ortodoxos, más estrictos, ¿no? Donde depende del país. Depende, ¿no? Depende del país, sí. Entonces, por ejemplo, en Arabia Saudí las mujeres no pueden elegir con quién se casan. En Yemen tampoco.
básicamente no pueden elegir, no pueden salir a la calle si no van acompañadas de un hombre, pues no, de casarse, pues sí que no pueden. En el resto, en general, la verdad es que la gente joven, sobre todo la generación más joven que yo, porque yo ya no estoy en esa generación tan joven que ha crecido con internet, con las series de la tele, con las películas, con todo esto, le parece inconcebible el tema de un matrimonio impuesto. Otra cosa es en situaciones de conflicto o de situaciones de crisis económica. Ahí, por ejemplo, es cuando vemos además una prevalencia más elevada del matrimonio con menores de 18 años, matrimonio infantil. Eso lo hemos encontrado bastante, por ejemplo, entre los refugiados sirios, que cuando se inició el conflicto hubo este aflujo migratorio tan importante hacia Siria, Jordania, Turquía, pues por ejemplo en Siria, en lo que es Líbano, 10 años después, hay una crisis económica muy importante. Desde 2019 las ayudas internacionales van disminuyendo y las familias no tienen para cubrir sus necesidades básicas. Eso les lleva a tomar decisiones que basadas en el tema económico. Entonces, si casan a una hija menor, es una boca menos que alimentar y además reciben una dote. Y de esa manera consiguen sobrevivir el resto del núcleo familiar. Entonces, eso lo vemos como una práctica no muy habitual, pero sí que se ha incrementado en los últimos años. Hemos pasado de un 13% a un 35% en la actualidad. Como antes comentábamos de las zonas rurales, un poquito lo mismo. En las zonas rurales, donde hay más precariedad económica y los valores más tradicionales están más anclados, ahí sí que encontramos una prevalencia un poco más alta de matrimonio de menores o de matrimonios más pactados. Pero en general, en el resto de países sin conflicto, yo creo que se les hace inconcebible el hecho de que les puedan decir. No quiere decir que no estén influidos por el patriarcado, pero por lo menos con quién casarse, creo que a eso no lo conciben. Exacto. ¿Y qué importancia crees que tiene el hecho de que la mujer participe en la investigación, sobre todo allí? O sea, allí, ¿y qué posición tiene la mujer árabe respecto a la ciencia? ¿Están formadas? ¿Se les permite estudiar, investigar, participar, dada la desigualdad que puede haber en ciertas zonas? Pues la verdad es que en los sitios donde, o sea, en los países donde no hay conflicto, pasa un poquito como hemos visto en Europa, que en cuanto las mujeres han tenido acceso a la universidad, al final son las que ocupan la mayor parte de carreras, y es lo mismo allí. O sea, actualmente en muchos de estos países hay más mujeres en la universidad que hombres, y en ciertas carreras como por ejemplo medicina, que es el caso en España, pasa lo mismo allí. Entonces ahí, como son países de renta media con un nivel educativo bastante bueno, las universidades sí que invierten en investigación. Y hay algunas universidades muy punteras a nivel mundial y algunas investigadoras muy conocidas. El problema es cuando nos encontramos, por ejemplo, en una situación como Siria o Yemen. Ahí realmente la última de las prioridades es invertir en eso porque están en medio de un conflicto armado. Pero sí que hay mujeres, las hay en todas las disciplinas, y creo que es esencial. Pues igual que es importante que la visión de las mujeres en la ciencia, es importante también la visión de las mujeres que no sean ni europeas, ni canadienses, ni estadounidenses, porque nos aportan una perspectiva que nunca vamos a tener nosotros, y creo que es igual de importante. Y luego, a nivel de Oriente Medio, por ejemplo, hay Irán, por ejemplo, que es el primer país que se confrontó al tema de las adicciones, sobre todo a nivel de droga. El modelo que ellos desarrollaron a nivel de atención de salud para hacer frente a este problema es del nivel que replicamos en Europa, y ellos son, por ejemplo, uno de los más punteros en investigación sobre este tema. Entonces, que a veces encontramos cosas que, bueno, que nos rompen un poquito los esquemas que igual nos venden más por la tele. Sí. Claro. ¿Y cómo está el tema de la prevención? La prevención de la salud allí, por ejemplo, para las mujeres, porque sabemos lo importante que es y cómo se dedica tiempo, medios económicos aquí en España y en otros países a prevenir, porque
fundamentalmente es un punto muy importante para en general, un poquito como aquí, o sea, por ejemplo, todo lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, pues el seguimiento igual ginecológico que se recomienda una vez al año, o el despistaje de las ITS, el tema, por ejemplo, del seguimiento de todo lo que es del cáncer de mama. La verdad es que en ese sentido sí que se hace un trabajo muy importante, aunque es verdad que los sistemas de salud público hay algunos que son muy buenos, los medios que tienen no siempre son los mismos que tenemos en Europa. Entonces, aunque sí que hacen campañas y en muchos sitios realmente son muy eficaces, en otros lados y sobre todo en las zonas rurales, pues es un poquito más complicado, principalmente por la barrera geográfica, porque tú puedes tener una campaña de prevención, pero si el hospital está 4 horas en coche, la mujer, o sea, en coche o en autobús, la mujer sola no va a ir en general. Entonces ese es el principal problema. Pero invierten, como lo podríamos hacer nosotros, en la medida de las posibilidades de cada país. Muy bien, Tanit. Pues muchísimas gracias. O sea, así un poco las preguntas que tenía programadas, pero seguramente que haya gente que quiera participar y tenga dudas que quieran a lo mejor plantearte, porque sí que es verdad que es conocer de primera mano la situación real que se vive allí, no solamente en un país, sino que te mueves además en diferentes países que tienen el sistema cultural parecido, pero que cada uno tiene una peculiaridad diferente. Sí. Hay países más radicales, más estrictos, otros un poco más liberales y bueno, también depende de los conflictos internos que haya en el propio país, que como hemos visto aumentan las violencias, aumentan pues todas las limitaciones, especialmente la mujer la sufre de manera más intensa. ¿Alguna pregunta que queráis hacer los participantes? ¿A Tanit? Miriam quiere preguntar. Hola, muchas gracias, Tanit. Ha sido interesantísimo escucharte. Gracias. Yo quería preguntarte, nos dices que efectivamente que a nivel educativo pasa un poco como pasa aquí en Europa, que las mujeres sí que vamos ocupando las plazas educativas, sobre todo además incluso con competencia. Pero también pasa lo que pasa aquí, que cuando llega el momento de tener familia, tener hijos, la conciliación es lo que hace que las mujeres dejen el trabajo. Lo mismo, completamente, sí. Sí, y teniendo en cuenta además de que en las nuevas generaciones, pues bueno, los roles un poco tradicionales se van rompiendo y resquebrajando, pero en las generaciones un poco más anteriores no es tan evidente. Y luego también hay que tener en cuenta que las tasas de desempleo en general en todos estos países son bastante elevadas y al final pues realmente el mercado laboral lo copan muchas veces pues los hombres. O sea, incluso en trabajos que habitualmente están asignados al rol más cuidador y todo eso, a veces ves a hombres en tareas de limpiezas domésticas y todo eso en casas de otras personas porque es el único trabajo que hay y cuando es el único trabajo que hay, lo copan ellos. Entonces sí, sucede exactamente lo mismo, sí. Yo creo que con mayor frecuencia que aquí, pero sí sucede. Y la presión social hacia las mujeres, sí, o sea, por ejemplo, eso, aquí ahora quizás hay un poco menos, pero si hablas con las generaciones de nuestras madres y nuestras abuelas, había mucha presión social respecto a las madres que trabajan. ¿Eso existe allí también? O sea, ¿sigue mal visto que una mujer que tenga hijos trabaje? O bueno, pues ya en eso han evolucionado como en otras cosas y no es... Quiero decir, es que a veces se nos olvida que nuestras madres, por ejemplo, no podían abrir una cuenta, la mía, ¿vale? Que será un poco mayor que la vuestra. No podía abrir una cuenta de banco sin el permiso de mi padre.
Entonces, si hablamos de eso de que las mujeres no las dejan salir sin un tutor o que un tutor tiene que autorizar que viajara, pues aquí una señora con 40 años y con 3 hijos necesitaba el permiso de su marido para abrir una cuenta. Que a veces es que yo creo que se nos olvida, ¿no? Que pensamos que no hace tanto, claro. Y en Europa que hemos vivido siempre súper bien. Yo creo que esas cosas no hay que olvidarlas, porque allí ¿cómo va ese tema? Pues depende de cada país, pero sí que generalizando un poco, creo que igual no está tan mal visto, porque lo que sí se mantiene mucho es esta convivencia muy cercana entre diversas generaciones dentro de realmente una misma casa o un entorno geográfico bastante cercano. Entonces, el cuidado de las descendencias está muy repartido entre, obviamente, la mujer, pero también lo que son el abuelo, la abuela, los tíos. Entonces, todo el mundo juega un rol en esa crianza, que pienso que facilita el hecho de que la mujer pueda trabajar, lo que no quita que trabaje fuera y trabaje dentro, porque todavía esa parte de que las tareas domésticas las tiene que asumir también la mujer existe. Las nuevas generaciones está cambiando, pero es algo que vemos de forma habitual. Sí. Básicamente, o sea, las tareas domésticas las llevan las mujeres porque, digamos que van unos años por detrás. Exacto, es como lo veo yo. Es un poco lo que vemos, ¿no? O sea, estamos viendo conductas que aquí en España ha habido hace unos años, con la evolución, con el desarrollo. Pues precisamente también a nivel cultural, lo que comentas, que esta gente, los jóvenes van viendo series, van viendo vídeos documentales, ven cómo se vive en otras zonas y van como ampliando un poco la perspectiva. Exacto. Y hay otros modelos, ¿no? que se pueden copiar y seguir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, exacto. Confiemos en que cuando pasen unos años, pues bueno, pues se vaya equiparando y que realmente pues haya menos desigualdades y más situaciones equitativas, ¿no? En todos los aspectos. Sí. No sé, ¿alguna pregunta más que queráis realizar para Tanit? Que es un lujo tenerla aquí, que lo estoy viendo aquí en el Muchas chat. Gracias, sí. Gracias. Me daba bastante vergüenza, la verdad, y además cuando he visto tanta gente, yo digo, ay, madre mía de mi vida. Es un lujo. Me esperaba yo que iba a ser en más petit comité, pero bueno. La verdad que ha sido sorpresa y muchas gracias a todos por participar a todos y a todas en estas sesiones que la verdad que entre todos se llega pues a un diálogo, a un debate muy interesante y conocemos otras áreas del planeta y cada uno aporta su granito de arena y su conocimiento. Entonces, muchas gracias.